Bueno, vamos a terminar el tema de este tema de lo que es el rapto y yo quiero que hablemos entonces de lo que les había prometido la semana pasada, que era esas posiciones que algunos teólogos han tomado con respecto a en qué momento ocurrirá este gran evento que marca el inicio o que marca pues otra serie de eventos que ocurren tanto aquí en la tierra como en el cielo. Pero para eso podemos o necesitamos como definir algunos términos. ¿Y por qué quiero volver a definirlos? ¿Y por qué es importante que tomemos un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de todo este seminario, de lo que hemos aprendido con Sergio, con respecto a la interpretación bíblica? Porque mucho de este tema de escatología sí o sí tiene que ver con interpretación bíblica. Si no tuviéramos esa herramienta de la interpretación bíblica, entonces estaríamos en graves problemas porque empezaríamos a mezclar versículos y empezaríamos a disparar para todos lados teorías que de pronto lo que harían sería más daño que bien. Pero por otro lado, el tema de la dispensación, de las dispensaciones de las que habló José Dimas, es lo que marcan de alguna manera el poder, lo que hace que encaje y concuerde esa interpretación bíblica con la realidad de la verdad de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que con este tema del traslado, habíamos visto una palabra, yo les había dado dos palabras las semanas anteriores, que una era raptare y la otra es parusía. Quiero volver a traer estas para definir, para que podamos de alguna manera entender un poco las diferentes posiciones que se han presentado con respecto al rapto y la razón de ser de cada una y cómo de alguna manera podemos mirar a través de la Biblia cuál de alguna manera podría ser la forma de ver o de contemplar este tema. El primer término es parusía, que yo les decía a ustedes la semana pasada o antepasada, que cuando se habla o cuando se refieren las escrituras al retorno de Cristo, la más común, la palabra más común que encontramos es parousia, parousia. Esto ocurre o aparece 24 veces en el Nuevo Testamento y aparece en una cantidad de relaciones de acuerdo al contexto en el que se está viendo. La palabra, la etimología de esa palabra significa estar cerca o estar al lado de, y envuelve todo lo que connota con nuestra palabra en español presencia. Ha llegado a significar no simplemente presencia, como lo decían en algún momento, sino también el acto por el cual la presencia se hace realidad. Esto quiere decir que es la venida del individuo. No estamos hablando de una presencia como la podemos experimentar ahora. Sabemos que Dios está acá, que su presencia se hace manifiesta, sino una presencia que tiene que ver con el individuo mismo. Parusía. Y cuando ustedes encuentran o miran un poquito en el Nuevo Testamento, van a encontrar que esta palabra la encuentran en Primera de Corintios, en el capítulo 16, versículo 17, la encuentran en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 6 y 7, la encuentran en Filipenses, capítulo 1, 26, en Segunda de Tesalonicenses 2, 9, en Segunda de Pedro 3, 12, y son como ejemplos generales de dónde se encuentra esta palabra. Ahora, yo quiero decirles, y les voy a pedir un favor que me perdonen, pero voy a ir rápido para que podamos terminar, porque si no, el tema es de verdad ya se nos está haciendo largo, demasiado largo, y eso ha sido culpa mía, pero bueno. Esta palabra parusía se usa frecuentemente para el traslado de la iglesia, y es claro que en esas citas que encontramos que hablan del traslado de la iglesia, se tiene o se hace en relación a la presencia, pero a la persona, no a la presencia intangible o a una presencia espiritual, sino a la persona, ¿no? Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que esa misma palabra se usa en esos pasajes y en otros más en un sentido general y no en un sentido específico, y que es inevitable, ¿no? Que la contribución que esta palabra le hace a la doctrina es la de enfatizar la presencia corporal de Cristo. No estamos hablando solo de una presencia espiritual o de algún otro tipo, sino una presencia corporal. La segunda palabra que quiero hoy dejar en claro es apocalipsis. Apocalipsis, que suena así muy bien a apocalipsis. Apocalipsis se escribe en el original griego con K, lupsis, apocalipsis. Esa palabra es importante para indicar también la venida de Cristo y aparece 18 veces en forma de sustantivo, aparece 26 veces en forma de verbo y se deriva, la raíz etimológica de esa palabra es apo y calupto, ¿no? Calupto lo que significa es cubrir o velar, y cuando lo ponemos con el prefijo apo, lo que significa es descubrir
develar, revelar. Es revelar. Por eso Apocalipsis es el libro de la revelación o las revelaciones, ¿no? Esta palabra la vamos a encontrar en diferentes pasajes en la Biblia y se usa para hablar específicamente también de la segunda venida de Cristo. La van a encontrar en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13, la van a encontrar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7, en Lucas capítulo 17 versículo 30. Sin embargo, en otros pasajes se usa claramente con referencia a la venida de Cristo en el aire por su iglesia. Eso aparece en Primera de Corintios 1:7, en Colosenses capítulo 3:4, en Primera de Pedro 1:7 al 13. Yo les voy dando los versículos, la idea es que usted los anote para que los pueda leer después, porque si no, no terminaríamos hoy. Y la doctrina envuelta en el uso de esta palabra es en relación con Cristo, haciéndole un énfasis a la futura manifestación de la gloria de Cristo. La primera, parusía, tiene que el énfasis en la presencia corporal de Cristo. Esta Apocalipsis tiene que ver con la manifestación de la gloria de Cristo. Y la tercera palabra que quiero dejar hoy como base es epifaneia. Epifaneia, sí, de ahí también viene la palabra epifanía. Pero esa palabra se utiliza para hacer referencia al retorno de Cristo, ¿no? La raíz significa traer a la luz. Otros lingüistas la traducen como hacer brillar, manifestar. Y ustedes la van a encontrar a lo largo y ancho de la historia, no solo de la Biblia, sino del cristianismo. Ahora, la adición de esa preposición le da un significado muy intenso, porque se usa para referirse a la primera venida de Cristo en la tierra en su encarnación. Pero cuando se usa para hablar del retorno del Señor, hay dos ocasiones en que se refiere al traslado de la iglesia, porque eso tiene también que ver como que se hace brillar, se hace notar, pero que tiene que ver o está amarrada con el concepto del traslado de la iglesia, ¿no? Algunos lingüistas dicen que la exégesis de esa palabra podría llegar a significar clasificar, que es un poquito de lo que habla Primera de Timoteo 6:14 o Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, que son pasajes que tienen que ver también con el traslado, pero hace una referencia a la segunda venida. Y el énfasis dado a la verdad en ese término de epifaneia es asegurarnos que Cristo realmente aparecerá, que Él será visto y se manifestará de una forma visible, se hará brillar su gloria, se verá su cuerpo, se verá, todo ojo lo verá, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, teniendo esas tres palabras, esas tres definiciones que tienen que ver con la claridad que da la Biblia con respecto al traslado de la iglesia, al rapto, al arrebatamiento, como lo quiera llamar, encontramos entonces que hay varias vertientes con respecto a cuándo sucederá este evento. Ya no es poner en duda que va a ocurrir o no, ya tenemos claro diferentes, pero que hacen una referencia especial a ese momento. Pero el tema sería entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Yo les venía hablando a ustedes del presente siglo, ¿sí se acuerdan? Y les venía hablando que gracias al estudio dispensacionalista y gracias al estudio de la interpretación bíblica, podemos decir entonces que la Biblia narra eventos de este presente siglo, tanto para los gentiles o paganos, como para los judíos o para el pueblo de Israel, como para la iglesia. Ahora, hablamos entonces de que en este presente siglo, con respecto a la iglesia verdadera, se termina con el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. Ahora, esta consideración es escatología pura, o sea, esto es evento realmente del porvenir. Y entre más estudian o más los teólogos se meten a profundizar en este campo, más están en desacuerdo con este tema. Los intérpretes de la escuela premilenaria, que más adelante también José Dimas va a hablar un poquito más de eso, están divididos, ¿no? Unos son premilenario, tiene que ver antes de premilenio, antes del milenio. Entonces, encontramos que hay algunas personas que son partidarios del traslado parcial. Y eso es un concepto que se volvió muy común. De hecho, alguien me preguntaba la semana pasada que si una persona se había apartado de Cristo, entonces, ¿en qué momento sería arrebatada o en qué momento se iría? Si esa persona se iría en el rapto o si esa persona tendría que esperar después de la gran tribulación a ser levantada con todos los demás para poder llegar al gran trono blanco y al juicio. Y esto tiene que ver, todos estos conceptos tienen que ver con nuestro concepto de gracia, y eso lo encontramos también dentro del parámetro de la dispensación. Cuando hablamos de la dispensación, entonces podemos hablar de que estamos bajo la dispensación de la gracia, y ya entendemos lo que la gracia significa. Dice la Biblia en Romanos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y yo hablando con esta persona, yo le decía, el problema que nosotros tenemos es un concepto, con todo respeto, católico. ¿A qué me refiero con el concepto católico? El concepto católico, cuando empezó a hablar
de escatología en los primeros siglos, se fue por un lado bastante extraño, ¿no? Recuerden que hay un momento en donde ellos plantean cielo, infierno, pero también hay como un limbo, ¿sí? Y ahí empiezan a tergiversar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a muchas personas todavía tienen como el chip por adentro de que creemos que es algo que tenemos que ganar, ¿no? Que la salvación es algo que me tengo que ganar y que si me porté bien, entonces me gané la salvación, si me porté mal, no me gané la salvación, entonces mejor dicho me quedé y va a ser un conflicto y todo el rollo. No, yo hablando con esta persona le decía, lo que yo leo en la Biblia es, ¿quién me apartará del amor de Dios? El apóstol Pablo decía, ¿quién me puede apartar? O sea, ¿cómo podemos creer que una persona que ha conocido a Cristo se puede apartar? No, está en el amor de Dios y en el amor de Cristo no se puede salir. Que escoja vivir una vida disoluta, que escoja vivir una vida contraria a lo que la Biblia dice, a lo que Dios quiere, a lo que Dios anhela, que quiera vivir una vida pecaminosa. Eso es otra historia. Pero no se puede salir de Cristo, no se puede salir del amor de Dios. El mismo salmista también decía, me gustaría tener las alas de la paloma y volar, irme lo más lejos que pueda, huir al desierto más lejano, pero aún allí tu amor me alcanzaría. O me gustaría meterme a lo más profundo del océano y aún allí tu amor me alcanzaría. Entonces, ahí tenemos un problema, porque muchas personas plantean, si no se portaron bien, entonces cuando llegue el Señor, solo unos se van a ir, otros se van a quedar, y los que se van a quedar, entonces eso va a tener un montón de problemas y todo el rollo. Ahora, esa teoría del traslado parcial, que está asociada con el rapto de la iglesia, no se preocupa realmente por el tiempo del rapto, ¿no? En relación con el periodo de la tribulación, sino que más bien se vincula con respecto a los sujetos que van a ser trasladados. Como que se preocupa esa teoría de que solo algunos van a ser raptados, se preocupa más bien por quiénes van a ser raptados, quiénes van a ser arrebatados. No se preocupa mucho en qué momento van o no van a ser raptados. Y se discute, o lo que ellos dicen es que no todos los creyentes serán tomados en el rapto de la iglesia, sino solo aquellos que están velando, que están esperando, ¿no? Ese evento, que han alcanzado como cierto grado de espiritualidad y que como que eso es lo que los hace dignos de ser incluidos. Y este punto de vista ha sido sostenido por varios teólogos por muchos siglos también en la historia de la humanidad. Puede que hoy en día muchas personas digan, no, yo creo en la gracia, yo creo que ya Dios me salvó, pero aún en nuestro inconsciente todavía está esa idea de que tenemos que hacer ciertas cosas para poder ser salvos o para poder alcanzar y merecer algo de parte de Dios. Ahora, ¿cuáles son las dificultades con esta teoría del traslado parcial? De que solo algunos van a ser raptados, ¿no? Que yo creo que las películas que hemos visto apocalípticas o cuando tocan este tema del rapto, pues hay un montón de personas que son raptadas y hay otras que se quedan y, ay, no, yo estaba en pecado. Incluso me acuerdo de una película donde un pastor se quedaba también para el momento de la gran tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esa mezcla que han hecho de versículos que están dirigidos específicamente para el pueblo de Israel y no para la iglesia. Pero vamos a analizarlo poco a poco. Entonces, la posición del traslado parcial descansa sobre ciertos malos entendimientos de la doctrina de la palabra, ¿no? Las personas que creen en el traslado parcial se basan en un mal entendimiento del valor de la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que nos libra de pecado y lo que nos libra de condenación y lo que nos hace aceptable a Dios es la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo. Y esta doctrina o esta idea tiene que estar vinculada a tres palabras que creo que todos conocemos que son del Nuevo Testamento, que son propiciación, reconciliación y redención. Ahora, es importante entender que la propiciación es la parte de la obra de Cristo en la cruz que tiene que ver con el hecho de complacer a Dios. Y acá es un tema que yo sé que a muchas personas les rompe la cabeza el pensar que entonces tengo que complacer a un Dios bravo, un Dios que estaba, mejor dicho, supremamente tan bravo con toda la humanidad que lo iba a destruir y acabar con la humanidad, y entonces necesitaba un sacrificio para que le saciara esa necesidad de venganza, ¿no? Yo sé que eso rompe la cabeza, yo sé que eso muchas veces a muchas personas no les cuadra, pero la muerte de Cristo por el pecado lo que hizo fue cambiar completamente nuestra posición, la posición de la humanidad en nuestra relación con Dios. Porque cuando yo reconozco lo que Cristo hizo en favor del mundo, y ojo, lo hizo en favor del mundo, no en favor de algunos poquiticos, lo hizo en favor de todo el mundo. Entonces, puedo ser partícipe de esa salvación cuando lo reconozco, ¿no? Ahora, no se dice allí en el tema de la propiciación que Dios ha sido reconciliado, pero sí se dice que su actitud hacia el mundo es alterada
cuando la relación del mundo hacia Él es cambiada radicalmente mediante la muerte de Cristo. Y eso es un concepto que tenemos que tener muy claro. Por eso es que yo me atrevo a decir casi siempre en mis prédicas, Dios no está bravo contigo. Dios no está bravo contigo. Lo puedes mirar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista hermenéutico. Puedes encontrar mil versículos en donde dicen que el mayor placer de Dios es amar, que Dios se complace en amar, que con amor eterno te ama. Él no está bravo contigo. A él no se le arquean las cejas, pues, cuando vienes a él a confesarle, como yo lo predicaba hace 15 días, que muchas veces como que sentimos que es que cuando voy a Dios tengo que poner una actitud religiosa porque es que Dios está esperando la religión de mí. Y no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama propiciación y eso es lo que nos ha dado de alguna manera la capacidad para relacionarnos con Dios, para decir Dios no está bravo conmigo. Pero también el segundo concepto que tiene que ver con eso es la reconciliación, que significa que alguien o algo ha sido debidamente cambiado y ajustado a algo que es una norma. He sido reconciliado, ¿no? Es como que ajusto el cronómetro del reloj, me ajusté, el Señor me reconcilió, me ajustó a su norma. Con la muerte de Cristo a nuestro favor, todo el mundo ha sido debidamente cambiado en su relación para con Dios. ¿Ah? Hemos sido alterados en nuestra posición con respecto a los santos juicios de Dios y mediante la cruz de Cristo, Dios ya no me está imputando el pecado a mí, sino que ha sido imputado a mí, que el pecado ha sido quitado. Y por eso se hace posible salvar el mundo, porque Jesucristo toma todo el pecado, carga todo el pecado y nos reconcilia con Dios. De hecho, la Biblia dice más adelante también que somos ministros de reconciliación también, y eso es parte de lo que tendríamos que entender nosotros como iglesia. Entonces encontramos propiciación, reconciliación, y con respecto a la redención, tiene que ver con el acto en que Dios mismo paga un rescate, un precio por el pecado del hombre. Y quiero que les quede claro también, aquí no es que Dios le está pagando a Satanás el precio para rescatarlos, no. Nuestro peor enemigo, eso yo alguna vez lo decía, somos nosotros mismos. Porque nuestros pecados son los que de alguna manera fueron los que nos apartaron de Dios. Entonces lo que hace Jesucristo al morir en la cruz del Calvario es pagar por nuestro pecado y entonces ya el gobierno y la santidad de Dios que Dios demanda ya son posibles porque ha habido una propiciación, ha habido una reconciliación y hay una redención. La redención responde al problema del pecado, así como la reconciliación responde a la solución del problema del pecador y la propiciación responde al problema de un Dios ofendido. Por eso es importante tener este concepto. Entonces, cuando hablamos de que solo algunos van a ser raptados, solo algunos de la iglesia, los que realmente estén en un nivel espiritual de santidad, que no sé cómo lo miden, no sé cómo lo miden. En los años 80 y 90 medían la santidad por el largo de la falda, por el largo del pelo, porque la mujer se comportara de cierta forma y el hombre también de cierta manera. Pero pues ya toda esa parafernalia se cayó, gracias a Dios. Anhelo creer que se cayó todo eso. Pero de alguna manera como que medían la santidad por acciones externas, por un metalenguaje adquirido, asumido como cultura o como subcultura cristiana. Y el cristianismo entonces para muchos dejó de ser una relación con Dios y se convirtió en una cultura, ¿no? Incluso muchas personas dicen, es que el cristianismo es una forma de ser y de vivir, ¿no? El cristianismo no es una forma de ser y vivir, el cristianismo es una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquella persona que dice que va a haber un rapto parcial y que solo se irán aquellos que están esperando y velando, entonces está menoscabando esa posición perfecta del Hijo de Dios en Cristo y lo que presenta ante el Padre es su propia justicia experimental. O sea, me salvé por mí mismo, por mis propias horas. Yo estaba esperando, yo estaba velando, entonces me merezco ser rescatado. Cuando el rescate, cuando el rapto tiene que ver es con la gracia de Dios, con la misericordia. Y entonces pareciera que el pecador tiene que estar justificado en sus propias fuerzas para poder ser arrebatado. Y eso rompe con todo lo que es la teoría del rapto. El rapto es que el Señor viene por su iglesia. Y en su iglesia entramos todos. Entramos los que han tenido malos pensamientos hoy, los que dijeron malas palabras hoy, los que cometieron algún acto hoy equivocado y pecaminoso. Todos entramos dentro de eso que es el cuerpo de Cristo. Ahora, los que creen en ese rapto parcial tienen que negar las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la unidad de Cristo. Porque si miramos 1 Corintios capítulo 12, ¿se acuerdan que habla de que todos somos un cuerpo y que todos nos necesitamos? Hombre, lo que dice es que todos los creyentes están unidos al cuerpo del cual Cristo es la cabeza, que eso también lo reafirma Pablo en Efesios capítulo 5. Entonces hablamos de que cada persona que ha sido bautizada, que ha conocido, que ha reconocido ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pues hombre, eso nos da la posición de un individuo regenerado.
Si el rapto incluyera solo una porción de los redimidos, entonces el cuerpo de Cristo será un cuerpo desmembrado, será un cuerpo desfigurado. Cuando sea llevado ante él, dice que él va a llevar a su novia, a su iglesia, la va a raptar y va a llegar allá la pobre sin un ojo, sin un brazo, sin una mano, sin una pierna, no sé. Si yo creo en esa teoría, voy a fragmentar el cuerpo de Cristo. El edificio del cual él es la piedra angular, que es lo que dice también el apóstol Pedro, estaría incompleto entonces. El sacerdocio del cual es el sumo sacerdote estaría sin una porción de su complemento. La esposa de la cual es el esposo sería desfigurada. La nueva creación de la cual es la cabeza sería incompleta. Entonces es imposible imaginar que haber un rapto parcial, que solo algunos, los que están velando, los que están esperando, ellos se basan también en aquella parábola que tiene que ver con las vírgenes que estaban esperando y que tenía que tener el aceite listo. Ahorita les voy a aclarar eso. Dice, el que piensa o el que cree en un rapto parcial niega la consumación de la resurrección de los creyentes en el rapto. ¿Por qué? Porque entonces no todos los santos vivos podrán ser raptados y lógicamente entonces no todos los muertos en Cristo podrán ser resucitados. ¿Cómo hacemos con aquellos que estaban en Cristo pero murieron y sabíamos que tenían una vida terrible? Entonces esos no van a ser resucitados tampoco. Muchos de ellos murieron sin tener una madurez espiritual. Pero lo que Pablo enseña es que seremos transformados y que Dios traerá a todos los que durmieron en él. Así que es imposible admitir un rapto parcial porque nos estaríamos hablando de una resurrección parcial. Ahorita hablamos también de una pregunta que hicieron con respecto a quiénes son las primicias en la resurrección. Ahorita más adelante respondo esa pregunta. Ahora, ese rapto parcial confunde la enseñanza bíblica sobre los galardones. Porque los galardones, que es algo también de lo que vamos a hablar después, son dados gratuitamente por Dios como recompensa por un servicio fiel. Y es muy claro el Nuevo Testamento en esas enseñanzas, en Apocalipsis 2:10, en Santiago 1:12, en 1 Tesalonicenses 2:19, en Filipenses 4:1, también en 1 de Corintios 9:25, y etcétera. Pero en ninguna parte de estas enseñanzas acerca de las recompensas está incluido el traslado como recompensa por velar. En ninguna. En ninguna se dice a los que velen serán raptados. En ninguna. Los que estén en cierto grado de santidad serán raptados. No. Y eso, si yo creo eso haría que las recompensas sean una obligación legal de parte de Dios en vez de un regalo de gracia, en vez de un regalo de Dios. Cuando yo creo en el rapto parcial, eso se confunde la distinción entre la ley y la gracia. Porque si el punto de vista de ellos es correcto, entonces la posición de creyente ante Dios eterna, en la eternidad, dependería de nuestras obras. Dependería de nuestras obras, lo que hizo, las actitudes que desarrollamos mientras estemos acá. Y entonces esa sería la base para la aceptación. Casi no se necesita decir que la aceptación de Dios será solamente la base de la posición del cristiano bajo la gracia, no, sino que toca, mejor dicho, hacer un montón de obras para poder ser raptado, y eso tampoco es correcto. Ahora, el que cree en el rapto parcial tiene que negar la distinción entre Israel y la iglesia. Y hay pasajes que son difíciles de seguir entonces, porque el que usa las escrituras que son aplicables al programa de Dios para Israel, y las empieza a aplicar para la iglesia, va a confundir absolutamente todo. Cuando yo creo en ese rapto parcial, yo tengo que poner una porción de la iglesia en el periodo de la tribulación. Y eso es imposible. Ahorita les voy a explicar por qué. Uno de los propósitos del periodo de la tribulación es el de juzgar al mundo, ¿sí? En preparación para el reino que ha de venir. De eso habla la Biblia y más adelante cuando hablemos del medio lo vamos a entender. La iglesia no necesita ese juicio expiatorio, a menos que la muerte de Cristo haya sido ineficaz. Pero la iglesia no necesita ese juicio expiatorio porque nosotros somos convencidos de que Jesucristo expió absolutamente todo. Entonces, si yo creo en un traslado parcial o en un rapto parcial, pues voy a estar en una doctrina completamente herética. Y hay ciertos pasajes que son como los que utilizan, pues, para hacer referencia a esto. Les voy a leer solamente algunos. Lucas capítulo 21, versículo 36, por ejemplo, dice, les voy a leer en la versión Reina Valera: velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar. Oiga, pilas, tienen que estar orando y tienen que estar tenidos como dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando usted lee esta porción, este pasaje, usted tiene que entender que este pasaje es una promesa o es una profecía que está determinada para la nación de Israel,
¿Por qué? Porque está en el periodo de la tribulación y por lo tanto eso no es aplicable a la iglesia. Las cuales de las cosas, de las cosas que ha de escapar son los juicios que están asociados con aquel día, del cual también hablamos cuando hablamos de esos términos del presente siglo, de aquel día, esos términos que también ya explicamos. Entonces, eso tiene que ver con el día del Señor. A la iglesia se le ordena velar, es verdad, pero no para ser hallada digna para participar del rapto, no. A la iglesia se le enseña que debe orar y debe velar para no caer en tentación, pero no porque va a perder la oportunidad de irse en el rapto. Entonces ese pasaje de Lucas, el contexto es para el pueblo de Israel. El otro pasaje que utilizan es Mateo 24, que también ya lo leímos acá. Le voy a leer los dos versículos que utilizan para sostener esta teoría, que son el 41 y el 42. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y otra vez volvemos al mismo punto. Este pasaje está en el discurso que el Señor traza en su programa para Israel, que estará en el periodo de tribulación. La que es tomada para juicio, y la que es dejada para la bendición milenaria. Esa no es una perspectiva para la iglesia cristiana, por favor. Por eso es que es importante tener claridad de esos conceptos y por eso es que me gusta la perspectiva dispensacionalista, porque pone en claro cada uno de estos temas. Otro pasaje que utilizan es Hebreos capítulo 9, versículo 28. Se lo leo, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La frase a los que le esperan se usa aquí como sinónimo de creyentes o la iglesia, porque esta actitud constituye la actitud normal de los redimidos de Dios. Los creyentes son aquellos que esperan al Salvador, es lo que dice la Biblia también. O por lo menos son aquellos que prevén la esperanza bienaventurada, ¿no? Como que tienen esa esperanza de que el Señor volverá. Y estos que lo esperan no están en contraste con aquellos que no lo esperan en este pasaje. Sencillamente enseña que así como apareció una vez para deshacer el pecado, que está en el versículo 26, ahora se presenta del cielo, en el cielo por nosotros, que está en el versículo 24, y que aparecerá ese mismo grupo otra vez en el versículo 28 para completar la obra de la redención. ¿Eso qué quiere decir? Que la inferencia es que el mismo grupo al que él se apareció y por quien ahora se presenta será cual al que él aparecerá. Y tiene que ver, obviamente, con su pueblo. Entonces, hay varios pasajes que utilizan para sustentar esa teoría que no tienen un sustento claro bíblico. Hay otros también interesantes, como cuando Pablo dice que me he hecho como sin ley para ganar a los que más puedan, ¿no? Y dice que lo hago para poder llegar a la resurrección de entre los muertos, pero no lo estaba hablando Pablo en ese sentido, ¿no? Él estaba hablando más bien como de la preparación que tenemos que tener para justamente el rapto, pero no porque si me preparo voy a ser raptado, no, ya soy raptado, entonces me voy a preparar también para ese momento, que es lo que estamos haciendo, aprendiendo a conocer un poco más para estar preparados para ese momento. Entonces, cuando miramos un poco las escrituras que son usadas para sustentar ese traslado parcial, ¿sí? Su interpretación no es consecuente con la verdadera exégesis, no tiene nada que ver con una verdadera y sana interpretación bíblica, hermenéutica o exegética. Y ese punto de vista no está en armonía con la verdadera doctrina. En la verdadera exégesis aparece la verdad y esa verdad nos declara la diferencia que hay en cada uno de los programas. Entonces, ahora sí voy a hablar de esas tres posiciones, ¿no? Los que creen que será antes de la gran tribulación el rapto, los que creen que el rapto va a ser en la mitad de la gran tribulación y los que creen que va a ser al final de la gran tribulación. Y voy a empezar por los del final de la gran tribulación, porque cuando resuelvo esto, entonces resuelvo todos los demás. Y con eso logramos terminar el tema de hoy. ¿Cuáles son las bases esenciales de aquellos que creen que el rapto será después de la gran tribulación? Acuérdense, José Dimas nos habló de las 70 semanas, José Dimas nos habló de esa última semana, esa semana 70, esa semana en donde ocurriría todo lo que hablan en la dispensación con respecto a la gracia, los tiempos, ya vimos y hablamos un poco de los tiempos, que eso también es algo que confunde a muchas personas porque todavía hablan o tienen términos de años gregorianos, que son los que nosotros tenemos en nuestro calendario. Pero eso lo vamos a ir aclarando también a medida que vamos avanzando. Entonces, la teoría del rapto después de la gran tribulación tiene que estar basada en una negación del dispensacionalismo y de todas las distinciones dispensacionales que hace. ¿Por qué? Porque agarran todos los pasajes que están referenciados para Israel y los mezclan con los que están referenciados para la iglesia. Cuando ustedes leen
un pasaje que es muy común para aquellas personas que creen que el traslado será al final de la gran tribulación, es un pasaje que se encuentra en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y en Jeremías 37 el profeta dice que será un tiempo de angustia para Jacob. Entonces, cuando miramos eso, pues nos damos cuenta que esta posición de creer que el traslado será después, el rapto será después de la gran tribulación, pues hombre, está negando una enseñanza bíblica clara que tiene que ver con la naturaleza y el propósito del periodo de la gran tribulación. La escritura utiliza esos términos como ira, juicio, indignación, prueba, angustia, destrucción para describir ese periodo y declara que el propósito divino durante ese periodo es derramar juicio sobre el pecado. El defensor de esa posición tiene que negar esta enseñanza esencial de la palabra, ¿no? El que enseña esta porción, esta idea de que el traslado será después de la gran tribulación, tiene que negar todas las distinciones observadas en la Biblia entre el rapto y la segunda venida y tiene que mezclarlos y hacer un solo evento para que le dé sustento. Si no, no va a poder darle sustento a eso. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que esgriman con respecto al traslado después de la gran tribulación? El primero es un argumento histórico, ¿no? La posición que tienen es que la doctrina del rapto antes de la gran tribulación es nueva, que eso surgió en los últimos 200 años o 300 años y que por lo tanto tiene que ser rechazado porque no es apostólico. Ellos de alguna manera miraban siempre que los temas se fueran tratando en cada uno de los periodos de la iglesia se tratan temas que lo que hacen es afirmar la doctrina. Entonces, como vieron que el tema del traslado antes de la gran tribulación surgió después de todos los grandes acontecimientos doctrinales históricos, pues dicen, no, como eso no es, eso es tan nuevo y eso no lo tocaron los apóstoles, entonces no, eso no es verdad. Ahora, es importante entender que antes de que llegara esa fecha, estoy hablando más o menos de 1800, que es cuando empiezan a tocar este tema de en qué momento se va a la iglesia, ninguna insinuación de esta creencia se podía encontrar en ninguna literatura cristiana. Por ningún lado lo encontraba. Era una doctrina que no encuentra exponentes o que no encuentra defensores en toda la historia y en toda la literatura de la cristiandad. Es verdad, por lo menos durante 1800 años después de haber sido fundada la iglesia. Es una doctrina que nunca fue enseñada por ninguno de los padres o los doctores de la iglesia, que no tiene ningún comentador o ningún moderador, ningún profesor de lengua griega o ninguna escuela teológica hasta mediados del siglo XIX que tocara ese tema y que le diera su aprobación, y que no tiene ni un amigo, y que ni siquiera menciona un nombre entre los maestros ortodoxos, ni en ninguna de las cartas, pues, ni en ninguna de las sectas heréticas, por lo menos tampoco aparece. Entonces es una doctrina para muchas personas que nació sin madre, que nació sin padre, y que se levanta ante nosotros demandando una aceptación universal y que eso debería ser sometido a un cuidado con mucho escrutinio antes de ser admitida o incluida. Ese es el argumento que dan, que históricamente hablando, esta idea del rapto antes de la gran tribulación solamente aparece hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVII, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII. Pero hay varias cosas que tenemos que mirar aquí. Que un argumento de este tipo es un argumento que proviene prácticamente del silencio. Y que si se siguiera la misma manera de razonar o la misma lógica, pues entonces no tendríamos por qué aceptar tampoco la doctrina de la justificación por la fe, porque no fue claramente enseñada, sino hasta el tiempo de la Reforma, que es cuando aparece Martín Lutero. Entonces, como solo apareció en la Reforma en el 1500 y tanto, entonces no podríamos aceptar entonces la salvación por fe, la justificación por la fe, que le falta discernir la enseñanza de las escrituras, pero eso no anula la enseñanza. Al contrario, yo creo que es que ya a partir del siglo XVI es que empiezan de verdad a meterse a hacer un exégesis profundo y es donde aparecen las grandes doctrinas y los grandes dogmas de fe que sustentan el cristianismo. Ahora, si usted mira, la iglesia primitiva vivió bajo la luz de la fe en el retorno inminente, y esta palabra es bien importante que la tengan, retorno inminente de Cristo. ¿Qué quiere decir inminente? Pues estamos basándonos en esa porción de la Biblia que dice que nadie sabe, que puede llegar en cualquier momento, ¿no? Que puede llegar, como dice, como ladrón en la noche. La doctrina del rapto antes de la tribulación es la única posición consecuente con esa doctrina de la inminencia. Entonces tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque si yo digo, y esto es para que más o menos puedan entender, y por eso les digo que si empezamos a desenredar esta parte final, podríamos desenredar las otras dos. Pero si yo digo que el rapto es después de la gran tribulación,
entonces ya tengo claro cuándo va a ser. Se cae la inminencia. Ya nadie va a decir, uy, ¿cuándo será? Eso puede ocurrir mañana, no. Ya todos podríamos decir, listo, se firmó el acuerdo de paz, han pasado 3 años y medio, apareció el gran sacrilegio en el templo, entonces contemos 3 años y medio, ¡pum!, aquí es el rapto. No tendría sentido entonces creer que el Señor vendrá en cualquier momento, en cualquier instante. En cualquier instante. Entonces yo tengo que mirarlo desde esa forma. Ahora, si ustedes hacen un análisis de la historia de las doctrinas, en la Biblia hay un libro muy bueno que se llama La historia de las doctrinas, que si algún día quieren profundizar en el tema lo pueden leer. Lo que ellos hablan ahí es que las doctrinas fueron surgiendo a través de los siglos con diferentes temas que eran los que se presentaban a través de las herejías. Que cuando arrancó la iglesia cristiana, el primer siglo y en el segundo siglo, pues hombre, se tuvo que hablar justamente de la Trinidad, se tuvo que hablar de, porque es que en ese momento, en esos siglos, aparecían esas controversias monárquicas, esas controversias de quién es el rey, ¿no? Y después, cuando llega el siglo tercero y cuarto, después de eso, es como que en el sistema lógico, la teología le sucede la antropología, y entonces en la historia de los dogmas, las controversias que se han nombrado son seguidas a principios del siglo V por las controversias de Agustín, ¿no?, y de Pelayo, la famosa pugna entre Agustín y Pelayo, que tiene que ver con la relación Dios-hombre. Y entonces ahí es donde tienen que empezar a ajustar un poco más los credos, porque entonces, como decían que era verdadero Dios, pero al mismo tiempo verdadero hombre, y entonces esa doble naturaleza de Jesucristo es asignada, develada, revelada, estudiada, profundizada y comentada en esos siglos. Así fue como se fueron dando los dogmas. De la misma forma también el tema del arrebatamiento es un tema que, si bien llega tardío, no quiere decir que no sea bíblico y no quiere decir que no sea verdad. Entonces encontramos ese argumento, pues, que es el argumento histórico, que como eso no estaba en la historia del cristianismo, sino hasta el siglo XVIII o hasta el, perdón, siglo XVII, entonces eso no lo podríamos tener en cuenta, pero eso no tiene nada que ver realmente con una doctrina de este calibre. El otro argumento, y es para mí el más sólido, es que va en contra de la inminencia, como les decía ahorita. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Que si la creencia en el retorno inminente de Cristo es la doctrina de la Biblia, bíblica, entonces la iglesia debe ser trasladada antes, debe ser raptada antes de las señales que manifiesta el periodo de la gran tribulación. Porque cuando yo me quedo con la idea de que va a ser al final de la gran tribulación, yo conozco muchas personas que dicen que nos vamos a quedar todos en la gran tribulación. Pues hombre, no tendría ningún sentido creer que Cristo puede llegar en cualquier momento. No tendría ningún sentido dar ciertos anuncios de cosas que van a pasar, y cuando el Señor dice nadie conoce ni el día ni la hora, pues se caería. O sea, ¿para qué nos dice nadie conoce el día y la hora, pero nos da la idea de que es que va a ser al final de la gran tribulación? Pues no tendría absolutamente nada. Ahora, esto tiene que ver con una mala interpretación que hicieron de Mateo capítulo 24 y de Mateo capítulo 28. Esto, lo que hicieron ellos fue mezclar los eventos que son para el pueblo de Israel y mezclar los eventos que son para la iglesia cristiana. La doctrina de la inminencia es enseñada en la Biblia, en pasajes como Juan, en capítulo 14, versículos 2 y 3, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, en Filipenses capítulo 3, 20 y 21, en 1 Tesalonicenses, en Tito, en Santiago, hasta en Apocalipsis. Y aun cuando los puntos de vista de la iglesia primitiva, que vamos a estudiar más adelante, pudieran mencionarse aquí varias citas para mostrar que la iglesia sostenía la doctrina de la inminencia, eso es clarísimo. O sea, desde el comienzo la iglesia primitiva siempre sostuvo que el Señor vendría en cualquier momento, que sería inminente, permanentemente inminente. Y eso es algo que nosotros creemos y que por eso estamos acá. Por eso creemos mucho lo que dice Martín Lutero, ¿no? Que vivamos como si el Señor llegara hoy, amén, pero que nos preparemos como si se tardara en venir. Sería contradictorio, ¿no? Ahora, el otro argumento que dan aquellos que creen que vamos a pasar por la gran tribulación es la promesa de la tribulación misma, ¿no? Que es pensar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Aparecen pasajes como Lucas 23, 27 al 31, que también los vimos hace 2 clases atrás, Mateo 24, que también lo analizamos hace 2 o 3 clases atrás, Mateo capítulo 13, que también es el paralelo, versículos 9 al 13, y que una vez más vuelvo a decirles, son palabras y son pasajes que están dirigidos para Israel y le prometen tribulación a Israel, pero son usados como si fueran para la iglesia,
para decir que la iglesia pasará por el periodo de la gran tribulación. Ahora, también van a encontrar que utilizan pasajes como Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, y Juan capítulo 16, versículos 1 y 2, que son dirigidos a la iglesia. Y el argumento es que a la luz de tales promesas específicas es imposible decir que la iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Y respaldan ese argumento citando persecuciones que sufrió la iglesia, que están registradas en el libro de Hechos. Cuando ustedes leen Hechos van a ver esas diásporas que hubo por las persecuciones, y que ese era el cumplimiento parcial de esas advertencias. Pero eso tampoco es un argumento válido y sólido. ¿Por qué? Primero que todo, por el término que utilizan con respecto a lo que es tribulación. Todos vamos a experimentar momentos de tribulación. Claro que vamos a utilizar o a atravesar por momentos de gran tribulación, pero el término tribulación se utiliza de maneras diferentes también en la Biblia. ¿Sí? Y se utiliza en un sentido que no es ni técnico ni escatológico, sino en relación a cualquier periodo de sufrimiento o de prueba por el cual pasamos. Así que cuando ustedes leen esos pasajes de Mateo 13 o de Marcos 4 o de Juan 16 o de Romanos o de Corintios y de Apocalipsis, pues usted va a darse cuenta que se está usando el término en su sentido técnico en relación con un periodo de dificultad, pero cuando usted lea a profundidad los otros pasajes, usted se va a dar cuenta que sí se está utilizando más bien como un sentido escatológico, que tiene que ver con esos años de tribulación que corresponden a la última semana de la que hablaba Daniel. Entonces, cuando se usa la palabra tribulación en relación con la iglesia, como en Juan capítulo 16, versículo 33, que es famosísimo, dice, en el mundo tendrán aflicción, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí se está hablando en un sentido no técnico, que le está prometiendo a la iglesia que va a haber oposición por parte del Dios de este siglo, pero nunca está diciendo que la iglesia va a pasar por lo que técnicamente se conoce con el nombre de la gran tribulación. Si no, de otra forma tendríamos que enseñar que la tribulación ya ha existido por más de 2000 años, que ya la tribulación ha pasado, porque creo que muchas personas tienen unas historias duras y difíciles que podrían decir, yo ya pasé por la gran tribulación. Entonces no podemos insistir o no podemos quedarnos con la idea de que el rapto va a ser al final de la gran tribulación, porque uno, estaríamos yendo en contra de la inminencia de la promesa escatológica del rapto y la segunda venida, y dos, porque nosotros estaríamos entonces diciendo, mezclando versículos que están determinados para el pueblo de Israel como si fueran determinados para la iglesia. Ahora, hay otras argumentaciones que sacan los partidarios de esta teoría que tienen que ver con las interpretaciones que dan a Daniel capítulo 9, que es donde se habla de esa famosa profecía de la que habló José Dimas, y que hablan que históricamente se han cumplido en toda su existencia, ¿no? Que ya se han cumplido todos esos periodos, y entonces lo que podríamos decir entonces es que o el Señor ya vino y nos quedamos todos, o el Señor nunca vendrá. Y ese es un problema también completamente fuerte, porque mataría nuestra esperanza, la esperanza gloriosa de volver a encontrarnos con Él, de ver que Él cumplió también o que va a cumplir cuando dice que regresará por nosotros, regresará por su iglesia. Entonces ahí están esos argumentos y esas ideas que tienen las personas para creer que la tribulación será el último periodo después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación. Hay otros argumentos que surgen también con respecto, por ejemplo, a la resurrección, que tenía que ver o lo que ellos decían es que la resurrección de los santos muertos, de los cristianos que han muerto, tiene lugar en el traslado o en el rapto de la iglesia, ¿no? Y que donde quiera que se encuentre la resurrección, pues allí también habrá rapto. Y cuando miramos esos pasajes que hablan de la resurrección de los muertos en Cristo, que es la primera resurrección, encontramos que en esta primera resurrección está asociada con la venida del Señor en el término que habíamos hablado de apocaliptus, ¿no? Que era íbamos a ser raptados en el aire, que iba a haber una revelación y seríamos raptados en el aire. Entonces, cuando hablamos de esa primera resurrección asociada con la venida del Señor, estamos hablando de un evento específico que tiene que ver con un momento donde Jesucristo no es visto, sino solo por la iglesia, cuando seremos raptados. De eso hablamos también la sesión anterior, ¿no? Hablábamos de que el rapto será en la segunda venida será en diferentes momentos. La primera parte de la venida será en los cielos, en donde la iglesia se encontraría con Él, nos encontraríamos con Él. Y hablábamos también de que la resurrección de los muertos se daba de esta forma, y es la respuesta también a la pregunta que habían hecho. Cuando se habla de Cristo, las primicias, se está hablando de que el primero que resucitó fue Cristo.
Por eso es que el apóstol Pablo dice en Corintios, como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y el orden que daba en el tema de la resurrección, o el orden que da la palabra de Dios en el tema de la resurrección, es que primero Cristo, las primicias, Él es la primicia, que segundo serán levantados los que han muerto en Cristo y que por último seremos levantados los que estemos vivos en ese momento y que seremos transformados. Entonces, si hablamos de que la resurrección va a ser al final de la gran tribulación, pues hombre, estamos teniendo también estamos teniendo un problema fuerte teológico, porque entonces la resurrección de los santos del Antiguo Testamento en el momento de la segunda venida, al final de la tribulación, hombre, vamos a tener un problema, porque entonces ellos no van a encontrarse con Cristo en el cielo, no nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo, los vamos a encontrar después de que hayan pasado por un periodo gris, duro, raro, extraño, ¿no? Entonces no tiene tampoco cabida, no tendría la posibilidad de encajar el argumento ahí. Entonces, cuando se habla del día del Señor, o cuando se habla de este día, como lo hablamos cuando hablamos también del concepto de este siglo o el presente siglo, no estamos hablando de términos o de temporalidad humana como nosotros la conocemos, ¿no? Tenemos que mirarlo de alguna manera en un concepto bíblico. ¿Cuál es el concepto bíblico? Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces encontramos esa teoría, que es la teoría del traslado o el rapto al final de la gran tribulación. Hay más argumentos, no los voy a tocar porque si no, no terminamos, pero hay más argumentos que tienen que ver con lo que piensan las personas que va a ser al final de la gran tribulación, que encuentran un sustento bíblico, pero vuelvo y le digo que el problema que encontramos con eso es que ellos están mezclando pasajes que están determinados para Israel como si fueran para la iglesia. La segunda posición con respecto al rapto es que seremos raptados en la mitad o durante la gran tribulación, ¿no? Y como que de alguna manera con esta interpretación la iglesia es como raptada al final de los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel, y que la iglesia sufrirá los eventos de la primera mitad de la gran tribulación, los cuales, de acuerdo con esta teoría, no son manifestaciones de la ira divina, sino que será trasladada antes de que comience la última mitad de la semana, la cual como que sí contiene la última semana, la última parte de los 3 años y medio finales, sí contienen todo el derramamiento de la ira de Dios. Y se dice que ese rapto ocurrirá en conexión con el sonido de la última trompeta, ¿no? De la séptima trompeta y el ascenso de los 2 testigos que están en el capítulo 11 de Apocalipsis, que también más adelante vamos a hablar de eso. Este punto de vista es un compromiso complicado entre las posiciones del rapto antes y después de la tribulación, ¿sí? Porque concuerdan algunas cosas con el traslado antes de la gran tribulación, ¿sí? Que sostiene que la iglesia será arrebatada antes de un evento distinto a la segunda venida, que es lo que hemos venido hablando, pero también tiene que ver, o está en común, tiene algo en común con el traslado después de la gran tribulación, porque sostiene que la iglesia se le ha prometido tribulación en la tierra y que necesita purificación. Y lo que pasa es que eso vuelve una vez más a negar la doctrina de la inminencia. Niega la doctrina de la inminencia, ¿no? Cuando miramos esta posición, pues bueno, vamos a encontrar algunas bases de la gran tribulación. La verdad, cada vez que leo estos pasajes, o entre más leo estos pasajes, me doy cuenta que el que crea que será en la mitad de la gran tribulación, y vuelvo y les digo, esto lo hablo con respeto, lo hablo con respeto, tengo clara mi posición, no se la voy a imponer a nadie, cada uno escogerá qué creer, pero tengo que dar los argumentos sólidos sobre los cuales se están basando y cómo se desmienten fácilmente, ¿no? Entonces, cuando yo creo en esa teoría de que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, entonces niego, o por lo menos debilito, la interpretación dispensacional de las escrituras. Una vez más, volvemos a mezclar pasajes para Israel como si fueran para la iglesia. Niego las distinciones estrictas que hace la Biblia y que son clarísimas entre Israel y la iglesia. Y esta posición pone a la iglesia en la primera mitad de los últimos 7 años del periodo determinado sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad de Daniel. Esta posición descansa sobre una interpretación de la tribulación que divide el periodo en 2 mitades separadas y no relacionadas para nada con la iglesia. No aparece la iglesia por ningún lado. Esta posición niega la doctrina de la inminencia, porque todas las señales de la primera mitad de la semana pues se aplicarían entonces a la iglesia. Y si se aplican a la iglesia, entonces todos sabríamos cuándo sería el retorno. Todos sabríamos cuándo sería la venida del Señor Jesucristo. Y entonces perdería fuerza la doctrina de la inminencia, que es base y sustento de la escatología.
Ahora, esta posición niega el concepto de la iglesia como un misterio. Porque para que la iglesia pueda coincidir en parte con el programa de Dios para con Israel, tenemos que verla como la vimos, como un misterio. Recuerden la imagen del profeta del Antiguo Testamento mirando la montaña y aquí en este valle, que él no lo puede ver, que es el gran misterio que se llama la iglesia, ¿sí? Que somos la rama injertada. Entonces tocaría negar esto y entonces la iglesia no existiría, no habría posición para la iglesia. Esta imagen, gracias Joséima. Entonces yo tengo que mirar las posiciones o los versículos que utilizan cuando se habla de esas posiciones de la gran tribulación o el rapto en la mitad de la gran tribulación. Lo primero que les quiero decir es, una vez más, es que esto niega la inminencia, niega la doctrina de la inminencia. Aquellos que objetan o que dicen que el rapto está situado en el lugar de la última trompeta, basados en eso, están como en contra de toda nuestra esperanza de un retorno inminente de Cristo. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para Pedro, ustedes leen la epístola de Pedro, no había posibilidad para esa experiencia, ¿no? Porque Pedro, acuérdense que le había dicho al Señor que viviría hasta la vejez y que pasaría por una muerte de mártir, ¿no? Eso lo encontramos en Juan capítulo 21. Sin embargo, Pedro llegó a ser el apóstol de la esperanza. Y Pedro permanentemente nos está animando a pensar, todo el tiempo dice, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que el mismo Pedro, que tenía esa idea pues de sufrimiento, de mártir, el mismo Pedro está diciendo, no, ustedes tienen que ser sobrios, ustedes tienen que esperar en la gracia. Eso es un tema de gracia. La gracia está amarrada a esa inminencia del retorno de Cristo. Entonces lo vemos en Pedro, pero también lo vemos en Pablo, porque Pablo habla de la comisión que Dios le ha determinado a él. En Hechos capítulo 22 habla de lo que Dios le dejó a él como comisión. Y dice que lo dejó frente a una larga carrera de predicación que excluyó durante mucho tiempo de su vida cualquier regreso momentáneo de Cristo. Y Pablo advierte que la apostasía tendría que venir primero. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:3, que primero tendría que venir la apostasía. Y que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, sigue diciendo en 2 de Tito. Y sin embargo, Pablo contempla constantemente la venida de Cristo como un incentivo, una motivación para que los cristianos de su día viviesen santamente. ¿Por qué? Por el concepto de inminencia. Cuando usted sigue viendo para los apóstoles también el tema tiene que ver y cuando dice que vayan por todo el mundo predicando el evangelio, dice, cada vez que ustedes leen los escritos de los apóstoles, no dejaban de animar a la gente con respecto al retorno del Señor. Yo les hablé a ustedes de que el saludo que tenían en ese primer siglo era Maranatha, ¿no? Maranatha, que el Señor viene, nunca se te olvide, el Señor viene, puede venir hoy, puede venir en cualquier momento. Entonces lo primero que yo tengo que tener claro es que yo no puedo negar que la segunda venida de Jesucristo está sustentada sobre la inminencia y que cuando yo hablo de que voy a saber exactamente cuándo empieza la última semana y cuándo es la mitad de la última semana, pues estoy rompiendo con esa doctrina. El otro argumento para creer que es en la mitad de la gran tribulación también tiene que ver, como lo habíamos dicho, con respecto a la última, y es la promesa de la tribulación. Que la iglesia se le prometió tribulación y que por lo tanto puede experimentar la primera mitad del periodo de la tribulación y que por eso tenemos que estar y que en la mitad de la gran tribulación. Ahora, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta de que cuando se habla de la palabra tribulación se habla en un sentido técnico y en un sentido escatológico. Cuando se refiere a los 7 años de la profecía de Daniel, está en un sentido no técnico. Cuando se requiere a cualquier periodo de prueba o dolor, es un sentido técnico. Entonces la tribulación prometida a la iglesia es de esta naturaleza, de que vamos a tener que pasar por un momento difícil. Claro, todos vamos a tener que pasar momentos difíciles. Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos tribulación, tendríamos aflicción. Eso lo dijo, pero no está diciendo, no está haciendo un llamado a que toda la iglesia tenga que pasar por la gran tribulación. El otro argumento para poder como quitarse de encima la idea de la mitad de la gran tribulación es que negamos entonces a la iglesia como un misterio. Cuando yo creo que el rapto va a ser en la mitad de la tribulación, pues hombre, lo que hago es que niego el concepto de misterio de la iglesia. Este presente siglo es un misterio.
Nosotros estamos viviendo ese misterio. Y el programa de la iglesia en este presente siglo es en sí mismo también un misterio. ¿Por qué? Porque pues cuando llega la gracia, rompe con toda la argumentación religiosa de todas las dispensaciones anteriores. Y se demuestra que el programa de misterio debe llevarse a cabo antes de que Dios pueda tratar y que trate con el pueblo de Israel. Para cumplir el programa del pacto, tiene que primero hacerlo y tratar con el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia va a pasar por lo menos hasta la mitad de la gran tribulación, hombre, estamos negando no solamente la inminencia, sino que estamos negando la iglesia, el concepto de iglesia, el concepto de gracia, el concepto de que ya no hay condenación para nosotros, el concepto de que Dios de alguna manera miró y vio sobre nosotros nuestra incapacidad, nuestra impotencia y extendió su gracia. Imputó todo el pecado sobre Jesucristo, cargó el pecado de nosotros para que pudiéramos nosotros ser parte de él. Fuimos metidos y somos parte de él. Entonces, ese es un punto también que tenemos que tener claro. Me quedan solamente 4 minutos. Solamente voy a dejar ahí porque pues ya no me queda mucho tiempo y quiero hablar más bien del traslado, el rapto antes de la gran tribulación. La teoría del rapto antes de la gran tribulación descansa esencialmente sobre una premisa mayor, ¿no? Y es que el método literal de interpretación de las escrituras, que fue lo que vimos con Sergio, nos dice o nos habla de que esta interpretación dispensacional de la palabra de Dios nos da la claridad del plan de Dios tanto para la iglesia como para Israel. La iglesia, según este plan o este programa, es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento y que esto pertenece a ese plan donde Dios interviene y que de alguna manera deja en un stand-by a Israel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Vuelvo y les repito lo que hablamos hace unas sesiones atrás. Israel rechaza al Mesías en su primera venida. Y por eso el programa del misterio debe cumplirse antes de que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. Por eso es que la gran tribulación también queda en ese stand-by. Hasta que no se cumpla todo este programa que Dios determinó, el misterio que Dios determinó, con la iglesia no va a ocurrir esto que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y todo eso surge de una interpretación literal de la palabra de Dios. Está varios argumentos, se los voy a mencionar solamente, que está el de la interpretación literal, que es justamente lo que estoy hablando. Está también el argumento de la naturaleza de esa última semana de la profecía de Daniel y que tienen mucho que ver con muchas porciones que están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para traer luz y brindar luz sobre esa interpretación. Está también la teoría o el argumento del alcance de esa última semana, que obviamente tiene que ver con la ira derramada de Dios sobre la tierra. Y muchos pasajes también explican muy claramente esto. De hecho, José Dimas va a estar hablando de ese juicio de Dios, de las trompetas y los sellos también. Pero aunque toda la tierra está comprendida, este periodo está particularmente en relación con Israel. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Jeremías capítulo 30, versículo 7, él llama a este periodo el tiempo de angustia de Jacob. Y habla específicamente de Jacob, no habla del resto, no habla de la iglesia, no habla de ese evento misterioso que es la iglesia que somos nosotros, que somos la novia de Cristo, ¿no? Esos son eventos que están relacionados con los conceptos del día del Señor, día de Yahweh o día de Yahvé. Y cuando se usa ese nombre de la deidad, se enfatiza la relación peculiar de Dios con la nación de Israel. Cuando se prevé este periodo, en Daniel 9, Dios dice al profeta, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo ese periodo, por lo tanto, hace referencia especial al pueblo de Daniel, que es Israel, y a la ciudad santa de Daniel, que es Jerusalén. Entonces ahí, por eso les digo, la iglesia aparece como un misterio. Si me puedes poner, José Dimas, otra vez esa imagen de el valle, vamos a encontrar que el propósito de esa última semana tiene que ver con Israel, el propósito de todo lo que va a acontecer tiene que ver con Israel. Entonces miren la imagen, está el profeta del Antiguo Testamento mirando, está viendo la primera venida del Mesías, que ahí lo rechazaron porque ellos tenían una idea de esa idea mesiánica que tenían, esa idea mesiánica que se había formado por todos los años de cautiverio que habían vivido y esperaban que viniera en forma de un rey humano, un rey que viniera a gobernar y que tuviera la fuerza de Sansón y que tuviera la velocidad pues
de los grandes para acabar con los ejércitos enemigos. Y por eso, al rechazarlo, cuando rechazan al Mesías en la primera venida, aparece este valle que es el gran misterio que es la iglesia. Este programa de la iglesia, este programa que está ahí se tiene que cumplir antes de la segunda venida. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí es donde viene ese gran evento donde nosotros seremos raptados. Por eso yo personalmente creo en esa posición. Creo que creer en el arrebatamiento al final de la gran tribulación o en la mitad de la gran tribulación no solamente destruye la naturaleza de inminencia de la doctrina escatológica, de la teología escatológica, sino que también de alguna manera desvaloriza la posición de la iglesia como parte de ese programa misterioso que Dios decidió diseñar en vista del rechazo de la nación de Israel. Hay muchas más otras cosas para decir con respecto al tema y hay más versículos para leer, pero se nos fue el tiempo, perdónenme, pero es que yo hablo mucho. Yo no sé cómo va a hacer con esto, de verdad. A mí me tiene fregado con esa norma de que tiene que ser 1 hora el servicio, porque yo hablo mucho. Pero bueno, Dios nos dará la posibilidad de buscar más adelante y de tener otra oportunidad más adelante para poder darles más versículos para que puedan ustedes analizarlos. Por el momento, quiero que les quede claro que la inminencia es el sustento de la segunda venida de Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Vendrá como ladrón en la noche. Y gracias a ese concepto de inminencia, entonces podemos decir que el Señor vendrá cuando quiera venir, no cuando lo podamos determinar a través de un periodo de tiempo llamado gran tribulación. Eso es un plan que Dios diseñó con su pueblo Israel para hacerle un llamado de atención, para mostrarse y evidenciarse, para que todo Israel sea salvo. Pero la iglesia en ese momento no estará. Entonces, en otra oportunidad seguimos hablando del tema y les sigo dando un poquito más de versículos. Por el momento, perdónenme, pero espero que les haya quedado claro. Igual, vuelvo y les digo, respeto a los que creen que hay un rapto parcial, respeto, y esto no tiene nada que ver con salvación y por eso no hay problema. O sea, yo no tengo ningún problema porque aquí no está en juego la salvación y la condenación. Entonces, por eso, si usted quiere creer que va a haber un rapto parcial o que se va a ir al final de la gran tribulación o que se va a la mitad de la gran tribulación o antes de la gran tribulación, no, hombre, eso no cambia en nada. El tema de que creemos que fuimos ya salvados por la sangre de Cristo y que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y que seremos raptados, sigue en pie. Y eso para mí es la base, lo que quiero que usted siempre tenga claro.